Amigos, miren esto. Se mudaron un montón para este lado. Very, very nice. Uf, mire esa popota. Buenas amigos, primero que todo quiero desearles un feliz año nuevo. Yo la verdad es que no soy muy de hacer cosas especiales en fechas especiales, pero bueno, quiero aprovechar ya que estamos empezando un año nuevo, desearles lo mejor a todos, darles las gracias por el apoyo que le han dado a este canal. Y bueno, hoy les traigo un videito que grabé hace ya como 2 semanas, no tuve tiempo de editarlo y subirlo, así que bueno, más vale tarde que nunca. Es una mudanza, como vieron en el título, hormiguitas pequeñas en mis hormigueros Matrix, así que comencemos. Por acá tengo una colonia de Crematogaster crinosa. Comenzó en esta caja de forrajeo con un forrajeo doble tubo, empezó con un solo tubo, se le secó el agua, le hice la ampliación. Empezó con un tubo, se le secó el agua, le hice la ampliación, le metí un tubo nuevo con agua y ya se secó. Y pues la colonia ha crecido, pero están más que todo de este lado. Miren cómo está esto, amigos. Esto es pura prole, puros huevos. O sea, la colonia ha crecido un montón, que es lo que se dice de las Crematogaster, que cuando ellas empiezan a crecer, crecen exponencialmente y literalmente ya no puedo ni siquiera destapar acá para alimentarlas. Miren que no he podido ni limpiar, simplemente abro rapidito. Como son pequeñas, pues las manipulo fácilmente y pues decidí simplemente dejar el mugre e irlas alimentando. Entonces hoy, pues ya que probamos los hormigueros Matrix, que por cierto, por acá lo tengo uno nuevo. Aquí lo acabo de imprimir y acomodar. Por cierto, no he mostrado el sistema de humedad. Es una esponja. La esponja con una rejilla. Y el sistema de humedad tiene este conector con otra esponja. Entonces simplemente se conectan las dos y ya. Entonces vamos a hacer una mudanza con unas hormigas pequeñas. Y vamos a poner a prueba este hormiguero. En esta ocasión hice una configuración diferente. Puse un tubo de ensayo con algodón en la parte de abajo para que tengan humedad internamente. Y otras cámaras con corcho porque las Crematogaster son de árbol. Por lo menos estas Crematogaster en la zona viven en árboles. Así que bueno, en esta ocasión va a ser así. Por supuesto, estas Crematogaster tienen algo especial, que es que les gusta estar con humedad alta y con humedad baja. Entonces ellas no se mudan. De hecho, aquí están tranquilas todavía. Pero como les voy a dar bastante humedad en el hormiguero, vamos a ver si se mudan. Y ahora mismo estoy imprimiendo otro más porque vamos a mudar otra colonia también. Pero por ahora vamos con las Crematogaster. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a conectar todo acá y vamos a mover la compuerta. Entonces verificamos que las compuertas estén cerradas, compuertas cerradas. Miramos la placa de acrílico que esté bien. Aquí está todo esto selladísimo. Sistema de ventilación. Ya miramos las cámaras donde van a estar las hormigas. Y pues yo espero que a ellas les vaya muy bien en este hormiguero porque es un hormiguero especialmente hecho para especies de árbol. O sea, igual las quiero probar porque vamos a probar otra especie diferente. Bueno, ya que estamos acá, yo también me había tomado la libertad de cambiar el sistema de ventilación a este lado y poner una compuerta que había impreso. Esta pues se ve un poquito mejor porque está nueva, las otras están sucias de tanto manipularlas, XD. Pero bueno, ahora simplemente abrimos la compuerta y las dejamos ser. Las dejamos mudarse. No voy a grabar un speed draw porque pues no creo que se muden ahora porque las Crematogaster tardan muchísimo en mudarse, así que me va a tocar esperar a mañana en la mañana para repetir el proceso con la luz solar. De todas formas, ahorita en un rato me paso por acá y echamos una mirada a ver cómo está todo por acá. Miren que incluso a veces aplasto algunas porque es que ya se me hace muy difícil y algunas cuando tapo, por más que lo intente y por más cuidadoso que sea, aplasto algunas hormigas cuando cierro la tapa y pues no es lo que queremos, así que vamos a darles más espacio para que ellas se puedan movilizar. Es que hay demasiadas, incluso muchas muertas también. Es que la colonia está creciendo demasiado rápido. Están un poco indecisas, si sí, si no, porque claro, acabo de rotar compuertas y para ellas esto es completamente nuevo. Entonces bueno, por lo menos veo que no se están, esta está intentando, mira, como están intentando salir. No he visto todavía la primera saliendo por acá. Espero que no encuentren un hueco. Si veo que empiezan a salir de estos agujeros así, cancelo la mudanza. Miren esto, amigos. Es que esto es demasiado. Esto es demasiado. Ahí está la reina. La están cubriendo todas. Casi no se ve, pero ahí está. Todo bien. La reina está bien. Y está un montón de prole, amigos. Pero la colonia se ve súper bien. Crematogaster crinosa. Y bueno,
voy a dejarlas tranquilas un rato. A ver si ellas de repente empiezan por lo menos a explorar, que es lo que yo quiero que hagan, que se pasen para acá a explorar, a ver. Y tal vez empiezan la mudanza. La voy a dejar por acá también, cerca de la ventana. Ya saben que igual la luz de la mañana es como mejor, pero vamos a ver si esta luz las motiva a moverse. Entonces, mire, ya salió la primera, está explorando. Very nice. Very, very nice. Espero no ver hormiguitas por ahí dando vueltas. Espero que todo salga bien. La primera exploradora, la primera valiente. Y pues bueno, amigos, nos vemos en un rato. Voy a dejarlas tranquilas porque tengo que trabajar y quité. Entonces, nada. Por cierto, vamos a hablar de la otra colonia. La otra colonia es mi colonia Dorimyrmex insanus. Esta colonia es medio complicada. De hecho, miren que no he podido ni limpiar. O sea, es que son muy difíciles. En el sentido, cuando la colonia ya crece, se vuelve una colonia más agresiva. Cuando están jóvenes, cuando es una colonia joven, son fáciles de manipular. Pero cuando la colonia crece de esta forma, cuando la colonia ya es de este tamaño, es muy difícil. Vamos a ver por acá. Miren la cantidad de hormigas, amigos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya va. Veo hormigas más grandes. Las obreras ya empiezan a salir más grandes. Entonces son mucho más agresivas, mucho más confiadas. Miren el tamaño de esas obreras. O sea, de verdad que salen muy grandes. Vamos a ver si alcanzamos a ver a la reina. La reina creo que está por acá. Ahí está la reina, mírenla. Esa reina ha puesto todos estos huevos. Y bueno, vamos también a probar el hormiguero Matrix con esta colonia. Esta es una especie de humedad alta. Incluso si veo que funciona, me atrevería a mudar mi colonia de Solenopsis geminata a ese hormiguero. Pero vamos a probar primero con esta colonia. Todo el proceso de impresión de un hormiguero de estos solamente me demora un día completo por toda la cantidad de piezas que toca imprimir. De hecho, por acá tengo los covers ya impresos y solo esto dura 4 horas, imagínense. Entonces son muchas piezas que demoran mucho tiempo. Entonces, pues bueno, volvemos mañana o ahora más tarde con las Crematogaster. Yo sé que hay máquinas que imprimen más rápido, pero bueno, yo compré una Ender 3, va a su tiempo, está lo más optimizada posible. De hecho, estoy imprimiendo a una velocidad alta para hacer una Ender 3. Entonces toca tener un poquito de paciencia. Y si todo resulta bien, pues después upgradeamos la impresora, buscamos una más rápida y todo. Pero bueno, primero hay que ir poco a poco. Bueno, amigos, ya pasaron algunas horas y veo que las hormigas ya están entrando más, están bebiendo agua. Que esta es la función principal del sistema de humedad, que ellas puedan beber agua. Así que las veo bien, las veo animadas aquí. Y pues vamos a destapar un poquito a ver qué tal. Cero movimiento. Por aquí creo que hay una obrera. Una sola obrera explorando. Y el resto... bueno, que hay otra. Están explorando, hay que darles su tiempo. Pero yo digo que esta mudanza va a ser mañana en la mañana, cuando las ponga con la luz del día. De momento me deja tranquilo que están empezando a entrar y que están bebiendo agua, porque la verdad es que ya estaba seco esto. Así que bueno, nos volvemos a ver mañana. Bueno, amigos, ya estamos al día siguiente, pero amaneció nublado, entonces no hay mucha luz y las hormigas no se han pasado. Vamos a mirar aquí los tubos. Me da la sensación de que se han movido un poco de prole. No veo a la reina antes estaba acá, o no sé si es aquí dentro de este montón. Ahí está la reina. No se ha movido. Es difícil de verla. El zoom acá, pues bueno, ahí la tenemos. Acá tenemos unas hormigas que son un poco más grandes. Miren el tamaño, la diferencia del tamaño. Miren esta de acá. La estoy señalando como con una flechita o algo. Y bueno, yo he escuchado que las Crematogaster tienen soldados y son mucho más grandes. Lo que hacen es tener polimorfismo. No es que sacan así como las Camponotus y como las Solenopsis, sino que nacen hormigas que son más grandes. Y pues vean acá que están empezando a nacer. La diferencia de tamaño no es tan grande, pero están empezando a nacer hormigas más grandes. Y eso es bueno porque puede ser que salga un soldado. Esta no creo yo que esta sea un soldado, o no sé, díganme ustedes en los comentarios. Pero está bastante grande, o sea, la diferencia de tamaño es bastante. Bueno, ahora vamos a destapar esto y vamos a dar una vista rápida. A ver qué nos podemos encontrar acá. Veamos. Aquí como que intentaron empezar
mover algo, pero no. Parece que están empezando a usar las cámaras, pero no veo movimiento, no veo intención, así que toca seguir esperando. Ni siquiera acá donde está la humedad. Y están empezando a usar como de basurero esta zona, se me hace raro, pero bueno. Esto es algo que yo sabía porque las Crematogaster son una especie difícil para las mudanzas, por lo menos estas. Las Crinosa, las Ampla sí se mudan un poco más rápido, pero las Crinosa no. Esta especie en particular es muy necia. Entonces pues nada amigos, vamos a esperar. Y pues si ahora hace sol, las pongo a llevar un poquito de sol, a ver. Bueno amigos, me complace anunciarles que ya comenzó la mudanza, ahora sí. Estaba alimentándolas. Pero si retiramos por este lado, vamos a retirar un momento por acá, ya empezaron a pasar unas pequeñas pupitas por esta parte de acá, aquí las podemos ver, unas larvas y unas pupas, así que la mudanza ya empezó, simplemente tenemos que ser pacientes, así que bueno, vamos a dejarlas tranquilas y esperar un poco más. Por cierto, no se ha mudado nada para acá, así que si no veo movimiento pongo otro tubo con corcho en lugar de este. Bueno amigos, acabo de terminar de imprimir y de conectar y de iniciar mudanza de las Dorimyrmex insanus. En esta ocasión yo había dicho que iba a poner unos tubos con humedad, pero decidí hacerlo diferente. En esta ocasión lo que hice fue poner los tubos completamente vacíos y solamente vamos a dejarlos con el sistema de humedad externo, a ver si ellas se mudan así. Si veo que no se mudan y no les gusta, probablemente ponga algún tubo con agua, pero por ahora la voy a dejar así porque quiero probar a ver qué tal, a ver si funciona simplemente con este sistema de humedad. Ya vemos algunas que están explorando por acá. Bueno, ya se guardó. Y pues el mismo procedimiento, vamos a destapar por acá la colonia, de hecho vamos a verla. Por acá tenemos a la reina y vemos la cantidad de prole, que es un montón amigos. Y bueno, la colonia está muy bien, la verdad. Por acá pusieron este tubo nuevo que yo les puse, que todavía tiene humedad, pero pues fue provisional. De hecho les puse poquita agua porque ya se había secado esto ya está casi seco. Entonces bueno, vamos a dejarlas con luz, igual mañana en la mañana probar a ver qué tal. Aquí están comiendo un pedazo de tenebrio que metieron. Y pues bueno, vamos a ver si ellas se mudan, si ellas entran al nuevo nido. Aunque mira, aquí ya están explorando, ellas son muy curiosas, súper rápidas. Y bueno, las Crematogaster siguen bien. Esta se ahogó, pero ya no la puedo salvar. Y pues bueno amigos, vamos a ver si se mudan. Vamos a probar este hormiguero con una especie distinta, a ver qué tal nos va. Amigos, la verdad es que me sorprende esto. Ha pasado más o menos como 1 hora y media y ya sacaron toda la prole de acá y parece que están empezando a sacarla de acá. No veo a la reina, vamos a ver si vemos a la reina por acá. Yo creo que la reina ya se fue. No esperaba que se mudaran como tan pronto, pero bueno, vamos a mirar entonces las cámaras del hormiguero acá. Vean esto amigos, se mudaron instantáneamente y la reina se vino para acá. Qué increíble, no lo esperaba. Así que bueno, vamos a dejarlas tranquilas y esperemos que se traigan todo lo demás. Y aquí tenemos una hormiguilla bebiendo agua también. Este hormiguero está funcionando muy bien, mucho mejor de lo esperado. Están bebiendo agua, miren, directamente. Dorimyrmex insanus es una especie de humedad alta, pero les está gustando este hormiguero. Esto me alegra bastante porque la verdad yo lo tenía más pensado para Camponotus, pero miren como ya la pupita está guardando. La esperaba más para Camponotus, para especies así como más de árbol. Pero miren, aquí están bebiendo tranquilas, les está gustando. Y si siguen así, va a estar genial, amigos. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo. Todo esto está con la luz artificial, con esta lamparita. Y yo pensé que iba a tener que esperar hasta mañana, pero bueno, todo está resultando. Entonces, very good. Bueno, amigos, me tocó nuevamente sacarlas. Así que vamos a dejarlas aquí un rato. Sí que se han ido de este tubo de ensayo. Todavía queda prole por acá. La reina ya se pasó. Ya tenemos a la reina en estos tubos de ensayo. Estas son las Dorimyrmex. Y pues simplemente ahora con la luz vamos a ver si ellas ya se van hacia la oscuridad, se llevan la prole. Lo mismo con las Crematogaster. Vamos a ponerlas así en este sentido para que les dé luz. Las Crematogaster también han sacado, se han mudado. Así que bueno, vamos a ver si con la luz ellas se motivan a mudarse. Entonces vamos a dejarlas un rato, a ver si funciona, porque están llenando de basura a esto.
Y bueno, las Dorimimes yo creo que se van a mudar antes. Ellas son un poquito más... Eso ya empezaron, miren. Bueno, por acá veo que sigue la reina. Hasta que la reina no se vaya no hay una mudanza exitosa. Pero sí vi que están empezando a pasar prole. Justo que no alcancé a grabarlo, pero sí he visto obreritas que están empezando a llevar las pupas. Entonces vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a esperar. Bueno, pasó una hora. Ya sacaron casi toda la prole de acá. Pero no se han querido ir de los tubos de ensayo, así que no los he podido retirar. Las Crematogaster pues sí que han movido un poco de prole, se ve. No veo a la reina. Vamos a ver si alcanzo a verla a la reina por allí. Parece que la reina ya se fue también. Eso es buena señal. Vamos a mirar los hormigueros. Amigos, miren esto. Se mudaron un montón para este lado. Very nice. Uf, mire esa popota. Escogieron el de arriba. Este lo han usado como de basurero, así que probable que los quite. No alcanzo a ver a la reina. Ah, la reina sigue acá, mírenla. Ahí está, no se ha querido ir. Sigue en el tubo, así que toca esperar todavía. Y las Dorimirmex. Miren esto, amigos. Aquí está la reina. Ya llevan 2 tubos de ensayo. Yo creo que ocuparán como 3. Así que bueno, toca esperar un poco más. Bueno, amigos, ya pasó el día completo desde la mañana. Y pues la mudanza ha sido lenta, pero ha seguido avanzando. Ya solo quedan unas pocas pupitas acá que están empezando a mover. La reina ya se fue. La reina está dentro del hormiguero ya. Y de las Dorimirmes Insanus lo mismo. Incluso pude retirar los tubitos. Retiré este tubo, este de acá y este de acá. Entonces me tocó guardarlas ya porque igual de noche por ahí no las puedo dejar. No queda mucha prole dentro de este tubo, pero pues toca esperar que se vayan. Yo creo que eso que está allí es suciedad más que todo. Solamente que pues no puedo retirar el tubo de ensayo hasta que salgan las hormigas, ¿sí? Pero la gran mayoría ya están los hormigueros, así que bueno, vamos a verlas. Por acá tenemos las Crematogaster y como se pueden dar cuenta reemplacé el tubo de la parte de abajo. Lo hice porque no estaban usándolo, se mudaron a la parte de arriba. Así que decidí poner otro igual con corcho. Ellas están explorando, para ellas es nuevo, entonces por eso no se han mudado para acá. Y lo están haciendo todo acá. Vamos a ver si logramos divisar a la reina. Porque esto está, qué bonito se ve, por cierto, me encanta cómo se ve esto acá. El corcho hace resaltar muchísimo las larvitas, creo que la reina está ahí. Me gusta muchísimo cómo se ve y pues llenaron casi todo está acá. Aquí tienen un montón de espacio. Pero no, la reina va a estar complicada. De repente mirándola por el otro lado, de repente la vemos. Vamos a intentar. A ver por este lado, estamos desde el otro lado. Tal vez la reina no está acá, sino que está dentro de la cajetilla. Vamos a ver. Por acá tampoco la vemos. Pero bueno, en algún lado debe estar. Como es una reina pequeña, es difícil de ver. La verdad es que me contenta mucho que se hayan pasado para acá. Me gusta mucho cómo se ven las hormigas en este modelo. Quisiera ver a la reina, que está difícil. Yo creo que está allí. Bueno, pero nada, vamos a taparlas y dejarlas tranquilas para que terminen. Ya esto es lo último que queda de la mudanza. Por cierto, tuve que hacer esta parte, o sea, recortar uno de los covers que había impreso que me quedó malo, para poder retirar los tubos, porque hay una pequeña dificultad con los conectores. No es gran cosa, pero es de tener cuidado, y es que si agarramos y retiramos el tubo de ensayo así del conector, se puede salir la goma elástica y pues luego de que empujemos el otro tubo, o sea, se puede venir completo. Si jalamos el tubo de ensayo acá, se puede venir completo. Entonces al sacar el tubo se nos queda así y pues se va a destapar todo, y luego si lo volvemos a empujar podemos aplastar algunas hormigas. Entonces la solución temporal que se me ocurrió fue usar esta parte, que luego me voy a imprimir como un modelo mejorado. Y bueno, yo solo espero que esta colonia termine de mudarse, se terminen de ir de acá para poder retirar los tubos y dar por concluida la mudanza. Las Crematogaster también están a punto, así que bueno, yo creo que ya para la próxima parte del video, yo creo que ya estaríamos listos. Ah, por cierto, no ha habido fugas. La única fuga que hubo fue de las Crematogaster, pero por la tapa, porque la tapa estaba mal ajustada y se alcanzaron a salir 2 hormiguitas apenas, se alcanzaron a salir por aquí por las esquinas, que es algo que ya había comentado en el canal porque yo corto estas tapas a mano. Y pues de las Dorimirmex, nada en absoluto. Lo único que sí es que como tienen sistema de ventilación por este lado, que es una rejilla, vamos a voltear un momento,
esta rejilla. Cuando yo las estreso, ellas botan mucho químico, y pues cuando yo las estreso y empieza a salir el olor por allá, huele bastante, o sea, es un olor fuerte. Las Dorimyrmex son unas hormigas bastante químicas, entonces... pero bueno, eso es parte de justamente del motivo por el que tienen el sistema de ventilación, porque antes el olor se acumulaba muchísimo aquí adentro. Y sí, me corté el dedo. Y las Crematogaster pues han estado tranquilas, no he sentido así olores fuertes, entonces todo bien por acá. Bueno amigos, después de varios días ya tenemos las mudanzas completas. Logré retirar los tubos de ensayo. La Crematogaster se mudó en la noche, amaneció aquí adentro del hormiguero, y estas me tocó ponerlas nuevamente al sol y pues se terminaron de salir, así que aproveché para retirar los tubos y todo eso. Entonces vamos a ver las colonias. Aquí tenemos la colonia de Dorimyrmex insanus, y pues ocuparon 2 tubos de ensayo. Aquí la podemos ver. La verdad que en el tubo se veían como, claro, en un solo tubo, la mitad lleno, se veía como muchas, pero aquí ya llenando un tubo completo se ven pocas hormigas, ¿no? Pero pues toda la prole la pusieron en la segunda de arriba. Aquí está la reina con las obreritas. Miren cómo se ve esto amigos, un montón de obreras, un montón de pupas, y pues todo se ve very nice. Entonces la colonia ya se mudó, vamos a ver qué tal les va en este hormiguero. Todos los tubos vacíos y solo el sistema de humedad por fuera. Ellas exploran los de arriba, pero pues les gustaron solamente los primeros 2 de abajo. Aquí podemos ver la parte frontal del hormiguero, cómo lo usan. Estas hormigas escalan bastante bien. Y pues bueno, parece que para ellas funciona, así que bueno, vamos a darles tiempo a ver qué tal. Y bueno, las Crematogaster, que ya la caja de forrajeo se ve bastante despoblada, a diferencia de como estaba antes. También ellas las veo mucho por acá, como por el sistema de humedad, aunque han dejado basura por acá. Espero que no lo llenen tanto de basura, porque por aquí está el bebedero de ellas. Vamos a destapar la parte frontal a ver qué tal. Un montón de hormigas, ya que estamos en contraluz. Aquí las podemos ver mejor. Un montón de hormigas por acá. Vean esto amigos. Espera, la reina está como ahí. Pareciera. No es. Y bueno, vamos a ver las cámaras, porque esto se ve brutal, ya van a ver. Miren esto amigos, como se ven las cámaras, como lo llenaron ellas solitas. El tubo de abajo lo están usando poco a poco, así que bueno, este tenía agua, pero decidí retirarlo. La reina debe estar por aquí en alguna parte. A ver si alcanzamos a divisar. Creo que está ahí. Es difícil porque bueno, ella se amontona con todas las obreras y es difícil verla, pero estoy seguro que la reina se pasó. Entonces bueno amigos, esto se ve muy bonito. La verdad me gusta mucho cómo se ven las Crematogaster acá en el tubo. Todo esto así blanquito, se ve very nice. Entonces nada, vamos a darles tiempo a las 2 colonias en estos hormigueros. Ya para culminar este video, pues quiero aprovechar para mostrarles cómo están en este momento. Las mudanzas se hicieron se terminaron, mejor dicho, el 18 de diciembre. Y hoy estamos a 4 de enero. No estoy seguro qué día. Pero ya ha pasado más de 2 semanas desde la mudanza, desde que grabé esos videos. Así que ahora vamos a verlo, que esto ya es la actualidad, ¿sí? Para mostrarles cómo están las colonias. Quiero empezar con las Crematogaster, mostrándoles que la caja de forrajeo ya no está tan poblada. O sea, ya se me hace más fácil destapar y tal. Pero sí tuve que cambiar la tapa porque se me estaban escapando por los bordes. A veces encontraba 2 hormiguitas por fuera y me asustaba. Yo pensaba que estaban saliendo por acá, pero era la tapa. Y pues esta era de otra caja de forrajeo que estaba haciendo. Me tocó improvisar y bueno, esta está más selladita y se dejaron de salir. Yo estaba asustado porque pensaba que era una falla del hormiguero, pero no, eran las tapas. El sistema de humedad también bien, o sea, ellas están colocando, a veces colocan basura, a veces no, pero por lo general lo dejan bastante limpio. Aquí podemos ver que ellas lo que hacen es ir a beber, están por acá, dan vuelticas y tal, todo bien por acá. El agua les está durando poco más de 20 días, así que es muy probable que tenga que buscar un recipiente más grande y cambiarlo para que dure más. Por acá podemos ver en la sala cómo está la colonia. Ellas están usando de basurero esta parte inferior, inevitable, pero bueno. Y pues ellas sí hacen bastante vida en las cámaras estas, porque pues son Crematogaster, ¿no? También, bueno, han intentado cubrir algunos espacios que hay de la tapa de acrílico, que bueno, quedan algunos espacios ahí, ellas lo que hacen es rellenar. Y vamos a ver las cámaras, que es lo más impresionante. Miren esto, amigos. Como han llenado, la colonia ha crecido más. Como han llenado esto.
Ya ahora sí están usando la cámara inferior. Miren cómo pusieron esto. La verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve. Están llenando la segunda de arriba y están llenando poco a poco las otras. Miren, poco a poco las van llenando todas. Lo que no he visto es a la reina. Se me hace difícil verla. A veces intento buscarla, pero es que ella se amontona con las obreras y es complicado. Y más cuando si está metida por aquí en estos montones. Pero bueno, la colonia se ve muy bien. La colonia está creciendo bastante bien. Están agarrando como más fuerza de crecimiento porque tienen espacio. Pero en resumen, para las Crematogaster este hormiguero está funcionando. Cosas que yo digo para mejorar desde mi punto de vista, siendo autocrítico, es la caja de forrajeo. Esta caja de forrajeo no es óptima para hormigas pequeñas, eso es más que obvio. Pero al momento me estoy obligado a hacerlas así. De hecho, tuve que ponerle doble sistema de ventilación por el tema de que son muy químicas las Crematogaster y más el que tienen por acá. Pero bueno, así están las Crematogaster, va muy bien, estoy muy contento como están resultando esta especie en este hormiguero, porque como les decía, está mayormente pensado para especies de árbol. Ahora hablemos de las Dorymirmes insanus, que bueno, esto sí es otra historia. Por fugas en la caja de forrajeo no me preocupo porque son hormigas un poco más grandes y pues no se van a salir, ¿sí? Pero pues igual para alimentarlas, el mismo tema de la caja de forrajeo, limpiar, o sea, son unas hormigas, literalmente son unas puercas. Primera cosa que no me gustó que hicieron, y por eso es que yo quería probar estos hormigueros, es que ellas empezaron a pegar basura aquí en la miren cómo tienen esto de sucio. Empezaron a pegar basura aquí dentro de la parte de la humedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta zona se hizo súper húmeda. Me tocó destapar y quitar una pelota de mugre que habían pegado a las rejillas allí. Y pues obviamente se me salieron algunas hormigas. Tuve que hacerlo ahí rápido y tal. De hecho, aquí hay una aplastada porque no hubo más remedio. Pero si no hacía eso, iban a seguir poniendo basura. Y después ya esto se iba a tapar. Entonces, bueno, esto es el primer punto negativo que yo veo de esta especie. Así que tal vez este sistema de humedad no es tan bueno para esta especie. Por el área de las cámaras, pues como pueden ver, ellas las usan bastante. Es una colonia que crece bastante. Y bueno, se hacen por acá y tal. Todo por acá, vamos a decirlo bien. Y la colonia, vamos a verlas. Ahí está la colonia. Ahí está la reina. Un montón de pupas, de prole, la verdad que sí han llenado bastante. Pero decidieron usar de basurero este de abajo, que es donde están poniendo las hormigas muertas y las cochinas de ellas. Entonces, nada, pues se los voy a dejar. Decidieron usar de basurero el tubo de abajo. La verdad es que se ven bastante bien, me gusta cómo se ve. Siento que pueden aprovechar bastante el espacio. No me gusta que usaron de basurero esto, no la caja de forrajeo. Pero bueno, obviamente para las hormigas es más cómodo venir y dejar su basura aquí que irse hasta la caja de forrajeo por allá, ¿no? Entonces, o incluso pasar por la humedad que hay acá, porque para ellas pasar por acá debe ser incómodo porque hay mucha humedad. Entonces, bueno, en resumen, hay algunas cosas que no me gustan tanto de la especie para el hormiguero, no del hormiguero para la especie, porque me preocupa el tema de la humedad. La verdad me preocupa bastante porque esto va a seguir pasando, que van a tapar esto. Entonces vamos a ver cómo se van, no sé, comportando con esto. Y pues ese sería el avance del hormiguero hasta la fecha. También están los hormigueros donde tengo las Camponotus, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Y bueno, amigos, estoy cansado. Ya para finalizar y porque muchos me han preguntado por los hormigueros, ¿cuándo voy a vender sus hormigueros? Neuan, se estás tardando mucho. Sí, lo sé, soy una hueva, lo sé, pero, siempre hay un pero no tengo la cortadora de acrílico todavía y es una cortadora que sale muy cara. Y yo no quiero pedir dinero, no es excusa para decir, dóneme, no, sino que tengo otros gastos y pues no la puedo comprar todavía. Y yo podría empezar a vender cortando a mano las tapas de acrílico, pero yo soy muy perfeccionista y no me gustaría vender algo así y que de repente les pase algo como lo que me pasó con las Crematogaster. Porque yo igual, yo puedo vender los hormigueros, pero yo no puedo decirle, no metan hormigas pequeñas, cada quien hace lo que le dé la gana con lo que compra, ¿sí? Y esa es la intención del hormiguero, que funcionen para muchas especies. Entonces yo no quiero estar diciendo, mire, aquí está este hormiguero, pero solamente meta Camponotus o hormigas grandes. No, yo quiero que usted, aquí está su hormiguero y meta lo que le dé la gana ahí, porque se le va a dar. Entonces
Tampoco quiero vender todavía hasta que no tenga la cortadora y pues voy a tener que esperar un poquito más. Es un aparato bastante costoso porque yo no quiero comprar una CNC, yo quiero comprar una cortadora láser de CO2 y pues estoy en eso. Entonces hacer el proceso manual, ustedes ya vieron aquí en el video que imprimir uno de estos, que por cierto aquí tengo otro que estoy preparando para las Camponotos Unioni. Esto me demora un día. Este es uno con humedad. Me demora un día y no le he cortado las tapas por eso mismo. Porque aparte de que me da pereza, o sea, me da pereza porque tengo que hacerlo a mano. Me toma tiempo. Entonces, bueno, y yo estoy trabajando. Entonces no tengo mucho tiempo para dedicarle a sentarme a producir hormigueros. Entonces prefiero hacerlo automatizado o con una máquina que me facilite el trabajo, ¿sí? Pero pues eso cuesta. Entonces, la verdad que les pido paciencia. Probablemente cuando empiece a vender va a ser un proceso más lento. Yo sé que de repente hay personas que no les importará que yo corte a mano eso y se los venda así, pero la verdad que a mí sí me importa. Entonces yo quiero esperar, les pido paciencia. También hay algunas personas que me han pedido que venda el modelo 3D, pero eso sí, bueno, no sé, tengo que buscar una forma de hacerla porque donde yo suelte esos modelos... ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Eso es por el momento las actualizaciones de los hormigueros y todo eso. Les pido paciencia, pronto va a estar eso. Si yo llego a liberar los hormigueros o ponerlos en algún... Puede ser que los pongan en un sitio web de venta de STLs o algo así. Puede ser, pero no estoy seguro de hacerlo. Porque pues eso me demandó tiempo, esfuerzo, las ideas y todo eso. Y soltarlo es como decirlo, tómenlo, véndanlo. Entonces eso se va a regar y ustedes saben cómo es. Espero que les haya gustado este video. Se vienen más videos, más ideas. Los invito a mi grupo de Telegram. Los invito a Antopía. Los invito a que se suscriban al canal. Miren, por ahí están las hormiguillas. Y pues nada, amigos, hasta la próxima.